Hemos celebrado un taller teórico-práctico de introducción a la microscopía en odontología, específicamente a la microscopía en periodoncia e implantología, y lo hemos impartido los doctores Jaime Alcaraz, Manuel García Calderón y Jon Zabalegui, que soy yo. El objetivo era explicar a los cursillistas cuáles son las ventajas de los microscopios en odontología y empezar a familiarizarse con una manera de trabajar nueva, distinta, que redunda en un mejor resultado en nuestros tratamientos, por los motivos que el Manuel García Calderón nos va a explicar. Ha sido un taller muy interesante, también muy intenso, porque ha durado 4 horas y media, en el que los cursillistas, después de una teórica, han podido practicar en unos modelos de sutura con microsuturas, que son suturas de un calibre poco habitual en nuestro mundo hasta que no te introduces en este ambiente, y han podido luego realizar una práctica sobre un modelo orgánico que le llamamos el modelo Frankfurt, en el que tienen que adaptar el nuevo campo de visión a lo que mañana lunes van a hacer en sus consultas. Y en eso ha consistido el taller. Ha sido muy interesante y la verdad es que lo hemos pasado muy bien, y tenemos que agradecer tanto a SEPA como a las casas comerciales, que han sido Microscopios Zeiss, Instrumentos Bontempi y Fungibles Omnia, que nos han colaborado con nosotros. Muchas gracias. El taller lo hemos iniciado con una parte teórica que me ha correspondido a mí hacer la introducción del uso del microscopio tanto en odontología como en periodoncia, y hemos intentado desgranar las bases de cómo la aplicación de este armamentario puede mejorar muchísimo la calidad y la excelencia de nuestros trabajos. He hecho especial hincapié en transmitir a los cursillistas la famosa tríada microquirúrgica, la capacidad de una iluminación excelente, junto con una capacidad visual mejorada por la magnificación de la imagen, hace que nuestras habilidades manuales quirúrgicas mejoren muchísimo. Y he intentado mostrarles en las distintas especialidades quirúrgicas odontológicas cómo son los diversos factores que pueden incidir en esa mejora de nuestra calidad de tratamiento, y por ende para satisfacción para el paciente, y que duda cabe para sentirnos nosotros mismos como mucho mejor. Hoy en día consideramos que el microscopio operatorio, el microscopio quirúrgico, es un arma fundamental en una práctica de excelencia, en una práctica donde los resultados lleguen a ser siempre óptimos, y donde los profesionales podamos subir el nivel tanto de la periodoncia como de la odontología en el que nos movemos. Y nada más, agradecer a SEPA la posibilidad que me ha dado, y como no, a mis compañeros Jon Zabalegui y Jaime Alcaraz, con los que da gusto impartir con ellos cualquier tipo de docencia, y siempre dispuesto a estar con SEPA. Gracias. Bien, en cuanto a la parte teórica, me ha tocado hablar después del doctor Calderón, después de su presentación, de las ventajas del microscopio en comparación con las técnicas convencionales. Pues me he centrado en explicar un poco las aplicaciones clínicas con distintos casos clínicos. Hemos hablado casos clínicos de cirugía mucogingival, aumento de cresta, preservación de cresta, alargamientos de corona, cirugía periodontal y, por último, casos clínicos de cirugía implantológica. Y he procurado mostrar a los cursillistas un poco las comparativas entre las técnicas de sutura que hacíamos convencionalmente hace 15-20 años con suturas de 4 o 450 versus las suturas que usamos con instrumental de microcirugía y tecnologías de aumento como es el microscopio, usando suturas de 6-7 tanto suturas reabsorbibles como no reabsorbibles, y haciendo una comparativa de los casos clínicos en cuanto al posoperatorio, a la cicatrización de los tejidos blandos en las primeras semanas, y también explicando las ventajas de este tipo de técnicas con miras, digamos, a conseguir un mejor confort en el posoperatorio de estos pacientes. Y una vez que hemos presentado estos casos clínicos, lo hemos puesto en práctica en los talleres, tanto en Salchichas Frankfurt como en las platinas que nos ha proporcionado el Centro de Microcirugía Avanzada de Cáceres. Todo ello combinado, y los alumnos inscritos han usado todo este tipo de material con los microscopios Zeiss que nos ha aportado la organización. Ha sido la primera vez que he usado un microscopio y la verdad que ha estado muy bien. Nos han enseñado cómo enfocar, cómo utilizar los instrumentos con el microscopio, que la verdad que cambia un poco que con visión normal.
Lo más difícil, pues a lo mejor el manejo de las 3 dimensiones de los tejidos, porque el problema es que al tener tanto aumento cuesta un poco orientarte en el espacio. Sí, desde luego que sí, porque el manejo en las 3 dimensiones al principio sobre todo tiene muchos problemas y entonces se necesita un entrenamiento y una práctica hasta tener un dominio muy alto para luego poder practicarlo en el paciente.